Amigos, amigas, muy buenas tardes, un sábado más, el sexto ya en esta ocasión, hoy con un escenario distinto, pero con el mismo tema, por supuesto. El día de hoy os traigo pues una serie de topónimos, creo que bastante interesantes, la mayoría con la letra M, en realidad todos con la letra M, porque hay bastantes y creo que es una letra que debemos estudiar en cierta profundidad. Espero que os guste y que os pueda servir de alguna ayuda. Bien, vamos a empezar con un topónimo muy conocido que es Maceda. Procede de un término latino que es matiana, manzano, en latín coloquial, latín vulgar. Tal vez pueda provenir a partir del nombre Cayo Matio, según Plinio, porque fue una persona encargada de difundir este árbol frutal. A la palabra matiana hay que añadirle el sufijo colectivo eta, edo, que ya hemos visto en otras ocasiones, para que nos dé la denominación de sitio o lugar abundante en este caso, en manzanas. Recordad que en gallego el árbol de las manzanas se dice mazaira y que puede provenir del diminutivo, curiosamente, de un onomástico árabe que sería mazara. Hay otro término también en latín para manzana que es mala, bastante conocido, un latín un poquito más sofisticado. El siguiente topónimo es también significativo, se refiere a Mamede, un término mozárabe que proviene de Mahamud o de Mahmud, por lo tanto del onomástico Muhammad, nada menos, con el significado de alabar. En términos generales, por lo tanto, podría hablarse de una relación, de una vinculación con un santo oriental del siglo III denominado San Mamés, mártir de Cesarea. Recordemos, sin ir más lejos, la denominación bastante conocida del estadio del Athletic de Bilbao, por ejemplo, o en Galicia la Sierra de San Mamede, una sierra, por cierto, hermosa, donde abundan bosques de abedules, entre otros árboles autóctonos de las grandes fragas gallegas, de las pocas que van quedando. Está documentado el término en los siglos X y XI en el norte de Portugal y es además bastante frecuente como antropónimo en la provincia de León. El tercer topónimo en esta ocasión es mezquita o mezquita con S, siempre con el artículo a, la, a mezquita en galego. Un topónimo muy extendido en Galicia, en el norte de Portugal, proveniente de otra palabra árabe, se refiere a al-masjid, lugar, diríamos, de postración, lugar de oración. Eso supone claramente pues la presencia de mozárabes, de musulmanes en el noroeste y además algo que todavía es más significativo y que no ha sido suficientemente estudiado, que es la presencia de un léxico coloquial, digamos, más o menos abundante en toda la región. El cuarto topónimo es Milladoiro. Aquí nos encontramos con una denominación bastante discutible, controvertida. Probablemente estaríamos hablando de por lo menos tres posibilidades en cuanto al origen del término. En primer lugar, de ad miliatorum, como sitio donde los peregrinos arrojan la piedra que traen consigo previamente a la llegada a la Catedral de Santiago y por lo tanto antes de entrar en contacto con el apóstol. Esas piedras formarían una acumulación y de ahí pues el término que evidentemente tiene relación con piedra. También puede ser de humiliatorum en cuanto a espacio o zona propicia para arrodillarse y por lo tanto para agradecer a Dios. En cualquiera de los dos casos
serían términos vinculados con el ámbito religioso y en este caso particular con el del apóstol Santiago. Recordemos que Milladoiro es una localidad muy cercana a Santiago y por lo tanto tiene su razón de ser esta apreciación. Ese Santiago que sería el probable Asegonia romano, ¿verdad? Pero tenemos una tercera posibilidad, que sería miliatorios, en cuanto a procedencia de los miliarios, es decir, de esas grandes piedras cilíndricas que servían en el mundo romano para indicar las distancias en millas romanas existentes entre dos o más localidades, generalmente inscritas no solo con la distancia, sino también con una serie de apelativos, de denominaciones, de titulaciones de los funcionarios, de los magistrados o del propio emperador. Bien, después tenemos otro topónimo interesante, que es Mondoñedo, con una etimología también controvertida, como el caso anterior, aunque un tanto más segura dentro de la controversia. Estaríamos hablando de un probable origen en el latín medieval, Mindunietum, y con una alusión a clérigos mindunienses de la parroquia de San Martiño de Mondoñedo. Vamos a hablar ahora de un término que es mouro, moura, un topónimo muy extendido por no solo el noroeste peninsular, sino por toda la península y digamos concentrado en el ámbito hispano-musulmán y también bereber o amazigh, como prefieren denominarse. Recordad que mouros es un término que designa pues, seres fantásticos que habitan los lugares prehistóricos, que tienen poderes y que se han encargado de construir dólmenes, otros monumentos prehistóricos, megalitos, etcétera, ¿verdad? Son además guardianes de tesoros encantados y podríamos relacionarlo probablemente con otras figuras de otras mitologías, en el caso de el Mairac en euskera o de los Corrigans bretones. Bien, en cualquier caso, lo significativo aquí no es tanto todo el componente mítico que está detrás del término mouro y moura, sino en el hecho de que hay una relación bastante evidente con los montes, con las piedras, en este caso particular además con la idea de piedra o lugar imperecedero, donde te puedes asentar de manera definitiva y por lo tanto se establece un vínculo de identificación entre la persona y el lugar. También la relación con Castro, de una manera indirecta, es bastante evidente, incluso con murallas. Recordemos la raíz preindoeuropea mor o mour, también incluso con el término amazigh mur, que significa mar, ¿verdad? Y de ahí murus, por tanto, en latín, con la misma idea de castro de fortificación. Estaríamos en este caso concreto ante una homofonía, una tautología, en el sentido de confundir los moros históricos, lógicamente vinculados con la presencia musulmana en la península ibérica, y las mouras míticas, alejadas por supuesto en el tiempo o pertenecientes a un tiempo de los antepasados, un tiempo prehistórico, en términos generales por lo tanto mitológico, ¿no? La acepción de gentes que vienen procedentes de otro lugar concuerda perfectamente, en cualquier caso, aplica bien en cualquiera de las circunstancias de las que estamos mencionando. Los ejemplos son múltiples, muchísimos, ¿no? En el noreste peninsular pues tenemos penados mouros, mouriscados, pedra moura, tenemos porto mouro, incluso en otros espacios de la península ibérica
podríamos hablar de esta presencia de moro, moura, en denominaciones como Sierra Morena o incluso en la misma ciudad de Zamora. Bien, y para concluir, tomamos un término también bastante habitual, bastante extendido, y no solo en el noroeste, sino en toda la península y más allá de la península, que es Monforte. Nos referimos, en este caso particular, a Monforte del Valle del Lemos, ¿verdad? Un término, un topónimo que derivaría de Mons Fortis, de Montem Fortem, por lo tanto, con la idea de fortificación, de castillo, de torre, ubicado en un lugar elevado, encima de un monte, pero además con pretensión, diríamos, de carácter estratégico, ¿no? Táctico. Aquí aparecería monte con apócope, ¿verdad? Y de ahí lo de Monforte. Bien, los ejemplos, como decía, en el noroeste son muy abundantes, en el resto de la península también lo son, así como en países como Francia, Italia, Países Bajos, incluso hay ejemplos en Estados Unidos. Sin ir más lejos, pues recordemos Monforte de la Sierra, en Salamanca, pues Monfortiño, en Portugal, los Montfort, la serie de Montfort existentes en distintas zonas de Francia, Monteforte en Italia, en fin, es bastante abundante. Lo cierto es que está bastante bien documentado desde la Edad Media, está muy claro, sobre todo a partir del siglo XI. Bueno, y hasta aquí sería el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, os haya servido de algo y haya sido interesante. De manera que os emplazo para el siguiente sábado, donde tendremos pues otro vídeo que va a seguir con nuestra serie de toponimia básica, ciudades, villas y pueblos del noroeste. Que paséis una buena semana, un saludo, adeus. Bueno, chicos, suscribiros y dejad like. Esta vez no vamos a poner reto de likes. Por favor, dejad like. Adiós.